Buenos días, hermanos, qué gusto vernos nuevamente este domingo. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantar.
que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día, y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre, que todo lo que soy, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, que
bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema que esperamos pueda ayudarles en el tiempo en el cual vivimos. Hay tantas situaciones tan difíciles, entonces el tema que preparé es para animarles, hermanos. Está basado en Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vivimos en tiempos de mucha angustia, de mucha inseguridad. Como bien ustedes lo saben, hay mucha confusión a nivel incluso mundial. Las redes sociales comparten información confusas y muchas veces contradictorias, tapando la realidad que hoy vivimos, tan dramática, tan terrible a nivel mundial. Personas mueren y sus familiares no pueden darle una sepultura digna. Familiares viven aislados sin poder compartir con ellos. La economía está cayendo cada vez más y pareciera que el planeta se congeló como un video en pausa. Y todo esto debido al COVID-19. Hoy en día se dice que hay más de 3.900 millones de personas, que representan más de la mitad de la población mundial, confinadas obligadamente. La pandemia está empujando al mundo hacia una recesión mundial crítica, que traerá consecuencias financieras a nivel mundial jamás visto, señala el Fondo Monetario Internacional. Todo esto traerá como consecuencia más hambre a nivel mundial, lo que ya es una realidad en muchos países, y posiblemente un estallido social muy grave, como lo que se ha estado viviendo, por la impotencia que se vive en poder controlar el COVID-19 hasta aquí. Todo esto entonces nos ayuda a visualizar las palabras de Cristo en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia, dice, de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, es decir, removidas. Llegará un tiempo, hermanos, según lo que Cristo expresa aquí en Lucas, que habrá un tiempo de tanta angustia, tanta confusión, que los hombres van a desfallecer. Y ese es el gran problema, que nosotros hoy en día estamos de alguna manera viendo y tratando entonces de visualizar lo que la Biblia habla acerca de lo que vendrá, posiblemente en un futuro muy cercano. Pero aún es más terrible lo que será de aquellas personas que lamentablemente se quedarán en un periodo que Dios determinó, llamado Gran Tribulación. Nosotros, por la gracia de Dios, como creyentes, esperamos, Dios mediante, que seremos, dice la Biblia, que la iglesia toda será arrebatada del cielo. Y después de aquello, entonces viene un tiempo tan difícil, tan crítico. Jeremías, hablando de este tiempo tan caótico,
que viene al mundo entero, dice: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob. En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y Jesús en Mateo 24 se refirió al tiempo señalado por Dios, diciendo que será un tiempo de gran tribulación en la tierra, cual no ha habido desde el principio de la creación. Será un tiempo tan difícil, tan terrible, porque en ese periodo la Biblia habla entonces que Dios desatará los juicios que están entonces narrados en el libro del Apocalipsis. Así que nosotros, por la gracia de Dios, no estamos viviendo aquello, pero sí estamos viviendo en tiempos angustiosos, difíciles, donde hay mucha confusión. Y es por eso entonces que la Biblia y el mensaje que estoy compartiendo con ustedes nos indica que en tiempos así difíciles nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Como ejemplo de esto, voy a compartir entonces una experiencia que el rey David vivió y nos va a ayudar entonces a entender esto de fortalecernos en el Señor. En Primera de Samuel encontramos nosotros la historia de Saúl y David. Saúl determina desobedecer a Dios dejando vivo a Agag, rey de Amalek, cuando Dios le dijo: mata todo, y aún incluso animales, cuando se enfrentó en la batalla que tuvo con los amalecitas. Pero Saúl no lo hizo, dejó vivo al rey. Y por esta causa fue desechado por Dios. Y entendiendo que David sería el ungido, entonces lo persigue a muerte. Y David huye entonces a la tierra de los filisteos con 600 hombres y sus mujeres. Primera de Samuel 27:1. Y un rey llamado Aquís, rey de Gat, le da refugio y le permite entonces vivir en una ciudad llamada Siclag por 1 año y 4 meses. Primera de Samuel 27, 5 al 7. En medio de todo esto, los filisteos entonces deciden hacerle la guerra a Israel. Y como David estaba viviendo con ellos, David decide ir con ellos a la guerra. Pero estando próximo a la guerra, en el lugar donde entonces se iba a decidir la batalla, los príncipes de los filisteos desconfían de David y lo regresan a Siclag. Eso se encuentra en 1 Samuel 29. Y cuando David regresa con sus 600 hombres, se encuentran con una terrible tragedia. Los amalecitas habían invadido la ciudad, habían quemado la ciudad, todos sus bienes, y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos cautivos. En medio de esto, nosotros leemos acerca de la reacción que tuvo el pueblo, es decir, los 600 hombres, compañeros de guerra de David. Y leemos
Entonces, y vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 30, dice la reacción de estos hombres. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino solo se los habían llevado a seguir su camino. Ante esta situación, los 600 hombres, la Biblia dice, ¿no?, que estos hombres, cuando ven esta tragedia, dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió, dice, mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí está. Aquí vemos un ejemplo de un hombre que ante una tragedia y ante tanta angustia se fortaleció en Jehová. De esto hay dos cosas que podemos nosotros decir y ver. Que los hombres que comían con David, sus compañeros de arma, aquellos que andaban juntos, se volcaron contra David buscando una víctima propiciatoria. Pobre naturaleza humana, ¿cómo hace de las suyas, hermanos? Cuando las cosas no le salen bien, cuando se ve en situaciones tan difíciles como estas, es capaz de volcarse en contra de los que más le aman. Pedro es un ejemplo. Ay, hermanos, muchos hombres de Dios padecen tantas ingratitudes, aún de aquellos que se sientan a la mesa de uno. Es una realidad. Y posiblemente tú has vivido esa experiencia, donde personas que tú amas, que has convivido con ellos, que se han sentado en tu mesa, dada una situación difícil, se vuelcan contra tuya. ¿Cuál fue la reacción de David en medio de esto? Dice el texto, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este fue el hombre que dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él lo vivió. En el Salmo 27:1, David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En el Salmo 112, versículo 7, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que estamos hablando de un hombre
que sí, que frente a una situación difícil, se fortaleció en Jehová, confió en Él, en medio de las tribulaciones. Hermano, nosotros tenemos que entonces aprender lo que significa fortaleceos en el Señor cuando viene el problema. Y aún más en las situaciones que ahora estamos viviendo. Es tan difícil lo que estamos viviendo que hoy en día muchas personas están angustiadas por causa del encierro y otras desesperadas porque su economía va en decadencia más y más y más. Y ante esto, el desafío, hermano, es fortaleceos en el Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermano, sin duda que vivimos en tiempos de angustia. Gente está angustiada. Y no descarto que también hay hombres de fe que también hoy en día están angustiados por lo que está pasando. Así que el desafío es este, hermano. Confiar que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni angustia. Si tú estás angustiada o angustiado, fortalécete en el Señor. Luego vamos a ver qué significa fortalecerse en el Señor. ¿Se recuerdan de las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él no estaba hablando entonces, no, de soportar a la suegra. Bueno, él no tenía. O soportar a un hermano. No, él está hablando en el contexto de aquellos padecimientos que tuvo por causa de predicar el Evangelio, donde fue torturado, menospreciado por los suyos, odiado por su gente. Pasó hambre, dice la Biblia. Y en ese contexto, Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. En medio de la prueba, en medio de la tribulación. Por eso es que Pablo escribe en Romanos: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante toda angustia, o persecución, o hambre, Pablo sí logró vencer aquello, porque su fortaleza estaba en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún más él dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos y hermanas queridas, más que nunca necesitamos una iglesia entonces fortalecidas en el Señor en medio de lo que hoy en día estamos viviendo. Porque sin duda, debido a lo que está
sucediendo en el mundo entero. Posiblemente hay muchos que han decaído en su fe. No. Como David, fortalécete en el Señor. Y la iglesia necesita exactamente esto. Hermanos fortalecidos en el Señor moralmente. Recuerda que Jesús dijo que Él vino y que Dios le envió, dice en Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú estás quebrantada de corazón y estás en angustia y no sabes qué hacer, bueno, confía en el Señor, porque Él vino a eso. A levantar al quebrantado. Pon tus cargas en Él. Aquella carga que tú tienes en tu corazón, ponla en las manos del Señor. ¿Te recuerdas de la mujer con flujo de sangre? En medio de una gran multitud, ella se fortaleció y se abrió paso en medio de la multitud para llegar a Jesucristo. Y de esa manera entonces logró ella salir del problema que tenía. Porque ella se fortaleció a sí misma confiando en Jesucristo. La iglesia necesita, hermano, que tú seas entonces aquella persona que en medio de la prueba seas una persona que se fortalece en el Señor. También necesitamos en la iglesia personas fortalecidas espiritualmente. Efesios 6:10 dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder del Señor, echando mano a toda la armadura de Dios. Espiritualmente, hermano, necesitamos nosotros, hombres, ¿no?, fuertes en el Señor, hombres que tengan fortaleza espiritualmente para poder entonces levantar al caído, ayudar a tu hermano que posiblemente debido a la situación hoy en día está viviendo en angustia. Hombres y mujeres fortalecidas espiritualmente necesitamos hoy en la iglesia. Y también fortalecida doctrinalmente, porque en medio de toda la pandemia, en medio de todo el problema y el caos que hoy reina en el mundo, también hay algo que nosotros lo entendemos. Y es que debido a todo esto que está pasando, hay gente que está entonces tratando de una y de otra manera, apartándonos del camino, de la sana doctrina. Recuerda, la Biblia dice que en los postreros días, en los últimos días, habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Y es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos, porque estos hombres tratarán de una y de otra manera sacarnos del camino. Pablo dijo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie dice os engañe, en ninguna manera. Hermano, se sabe que cuando hay un caos, que cuando hay un problema como el que estamos teniendo, de alguna manera alguien tratará de jalarnos, de engañarnos, comunicando un tipo de mensaje para atraer su atención, diciendo y hablando lo que la Biblia no dice. Fortaleceos en el Señor, entonces significa depender de Dios en medio de las tribulaciones. Buscar, como David, en Él la respuesta en medio de tanta angustia. David angustiado como los 600. Él no se desesperó y no tomó una decisión tan terrible como aquellos hombres que querían entonces matar a David. No, David solamente se angustió, pero en su angustia descansó en el Señor. Consultó a Jehová qué hacer. Así que no luches contra aquello que te amarga la vida, como los 600 compañeros de David. No. No te encierres en ti mismo, pensando que ya no hay solución a aquello que te amarga. No. Aprende a fortalecerte en el Señor y poner en sus manos tus cargas, a aquellas que no te dejan tranquilo. Recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te voy a contar una historia que sí es real y fue real. Cuando nosotros estábamos pastoreando y formando la tercera iglesia, en plena reunión, me recuerdo en un culto, toda la iglesia reunida, llegan 2 o 3 personas corriendo a la iglesia, avisando que la casa de uno de nuestros hermanos se estaba quemando. Mi hermano Juan, la casa de mi hermano Juan y Margarita, su esposa. Obviamente que dejé de predicar y salimos toda la iglesia corriendo porque más o menos su casa quedaba a 2 cuadras de la iglesia. Y cuando llegamos allá, la casa, toda la casa, quemada. Y me admira la actitud del hermano, porque el hermano muy tranquilo dijo: pastor, yo doy gracias a Dios que esto pasó ahora, porque en otros domingos dejé a una hija o dejaba 2 hijas, tenía 4 hijas, y una de ellas o 2 se quedaban en casa, y esta vez estaban todas conmigo en la iglesia. Entonces yo tengo que dar gracias a Dios porque perdí aquello, pero mis hijas están vivas. Se fortaleció en el Señor pensando que Dios aún había conservado en medio de la prueba la vida de sus hijas y de su esposa. Luego, como iglesia, obviamente hicimos lo que hicimos, levantamos la casa y conseguimos poder entonces armar toda su casa en más o menos 3-4 meses. Pero este hombre, este hermano, en medio de esa prueba, sí se fortaleció en el Señor. Así que mi hermano, no te desesperes, confía en Él, fortalécete en Él, poniendo entonces
toda aquella carga que te angustia, sabiendo que Dios te dará la salida. Padre, te agradecemos por tu palabra, por esta historia que encontramos en ella, que nos ayuda a fortalecernos en el Señor en medio de la prueba, teniendo como ejemplo a David, quien vivió un tiempo muy difícil, de mucha angustia. Ayúdanos entonces, como a David, a confiar en ti en medio de todo lo que está pasando. Y tenga usted misericordia, Señor, también entonces de sus hijos, de todos nosotros, librándonos de este mal que está, Señor, entonces atormentando a tanta gente. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra
bendiciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mi generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo.